Hola, esta semana 10 de la convención es la semana del 11 de septiembre y entonces vale la pena comenzar haciendo referencia a eso. El proceso constituyente y la nueva constitución es la manera de cerrar el ciclo político que comienza con la infamia del 11 de septiembre del 73. Porque el 11 de septiembre del 73 se institucionalizó, el golpe se manifestó, se transformó en institucionalidad, que respondía a los mismos intereses, por cierto, de quienes dieron el golpe. Y eso se transformó en la Constitución y eso nos sigue, y seguimos viviendo bajo eso hoy día. Eh, Superar ese momento, ese periodo histórico, es superar la Constitución de 1980, cosa que ya el pueblo hizo el 18 de octubre, pero que tiene que completarse por la vía de darnos una nueva Constitución, y de eso se trata el proceso constituyente. Por lo tanto, es adecuado que en este momento hagamos como homenaje al presidente Martí y a todas las víctimas, digamos, estamos precisamente en el esfuerzo de cerrar ese periodo histórico manchado o caracterizado por la brutalidad del 11 de septiembre. En la convención han pasado cosas sobre la convención, por así decirlo, y después dentro del trabajo mismo de la convención. Entre las primeras, por cierto, está la noticia de que se conoció el fin de semana pasado, justo después de que habíamos grabado el video correspondiente a la semana 9, eh, de que Rodrigo Rojas, el pelado Bade, nunca había tenido cáncer. Noticia, por cierto, que causó mucha conmoción y sorpresa. Eh, Respecto de eso hay varias cosas que comentar, ¿no? Por cierto, hubo una reacción de la mesa durante el fin de semana pasado. Eh, la mesa, Rodrigo Rojas renunció a la vicepresidencia, a su vicepresidencia de la convención. Él era uno de los miembros de la mesa ampliada, y la mesa lo aceptó en una declaración que yo creo que podría haber sido más dura de lo que fue. Eh, Eso no fue la mejor declaración de la mesa al respecto, pero al día siguiente, en todo caso, el lunes de esta semana, la mesa envió un oficio al Ministerio Público, poniendo en conocimiento del Ministerio Público que el convencional Rojas había hecho una declaración de intereses bajo juramento, en la cual aludía a su enfermedad de cáncer, y que eso podía tener relevancia penal, eso podía merecer ser investigado, y creo que eso estuvo bien que lo hiciera. Y después el vicepresidente Baza enfatizó que no iba a haber defensa corporativa, como le dicen, de nadie. eh, y creo que eso está bien. Creo que la responsabilidad del convencional Rojas tendrá que asumirla el convencional Rojas del modo que corresponda, conforme a los distintos procedimientos que existen. Hay también, o ha habido también, una enorme presión porque el convencional Rojas deje la convención. A mí me parece eso, en cuanto a su objetivo, que deje la convención, me parece sano para el proceso constituyente. Creo que puede ser un problema que él continúe ahí, pero creo que es importante notar que no puede dejarlo de cualquier manera. Por cierto, no puede renunciar. La renuncia no tiene el efecto de hacer cesar en el cargo al convencional. Eh, y por cierto, la convención no puede decidir expulsarlo o hacerlo cesar en el cargo. A mí me sorprende que la gente que está alegando que la convención haga esto no se detiene, creo yo, 2 minutos a pensar lo que significa que un órgano compuesto por votación popular pueda decidir que algunos de sus miembros deben salir de él. Los miembros de la convención no están ahí porque a la convención le parece adecuado o correcto o bueno para ella que estén ahí. Los miembros de la convención están ahí por voluntad popular. Otro problema adicional con la cesación del convencional Roja sería que, como él es un independiente elegido en lista de independientes, no hay regla de reemplazo para él. Y eso querría decir que su cesación en el cargo produciría una alteración de la voluntad popular manifestada en la convención. Y eso, por cierto, también hay que tomárselo muy en serio. En definitiva, no es fácil cómo solucionar este problema. Mi impresión, como lo he dicho en algunos medios, es que la solución tiene que ser una reforma constitucional que cree una nueva regla de reemplazo, por ejemplo, la persona que le sigue en su lista, y que, bueno, no sé, que busque alguna otra solución para el primer problema, que continúe la convención. Aunque yo creo que la manera de solucionar ese problema, en realidad, más que por la vía de cambiar las reglas sobre la convención, está por esperar qué pasa en los procesos judiciales. Si el convencional Rojas es desaforado, será suspendido. Si resulta, y yo con esto, por cierto, no me estoy pronunciando porque no tengo los conocimientos suficientes del caso, si resulta ser condenado, será cesará en el cargo, en su caso, etcétera. Pero ahí hay que poner un ojo, hay que seguir mirando, seguir atento a lo que va a pasar ahí. Porque además este caso está siendo utilizado, por cierto, para
como para acusar a la convención de que está compuesta por personas que no tienen la capacidad necesaria para la tarea. Eso, desde luego, con independencia de la opinión que cada uno tenga sobre cada uno de los miembros de la convención, que de nuevo están ahí por decisión popular, no están ahí porque ganaron un concurso académico, yo creo que es simplemente parte de la misma campaña de desprestigio que estamos viendo desde el principio de la convención. Así que respecto de eso, la convención, creo yo, se defiende. Respecto del trabajo propiamente tal de la convención, esta semana era la semana en que se votaban en general propuestas reglamentarias. La propuesta reglamentaria del reglamento base, por el reglamento general, que era el reglamento la propuesta que emanó de la Comisión de Reglamento. Había también una propuesta reglamentaria de la Comisión de Participación Popular, una de la Comisión de Participación y Consulta Indígena, una propuesta de ética, había un informe de derechos humanos que, aunque no tenía propuesta reglamentaria, también iba a ser conocido por el Pleno. Hay algo sobre la Comisión de Descentralización, aunque eso está incorporado dentro de la propuesta general de reglamento ahora, etc. Eso se iba a discutir y votar durante los días jueves y viernes, se iba a votar en general, con la idea de que la próxima semana iban a haber indicaciones a esas propuestas aprobadas en general y después se votarían en particular. Como ustedes quizás saben, antes de que se empezara la discusión en general, hubo un problema a propósito de la aplicación de la regla de los 2/3. Lo que ocurrió fue que esto iba a ser el jueves, ¿no? Jueves y viernes la discusión en general, el miércoles en la noche o en la tarde, pero ya terminado el día, todos los convencionales recibimos un correo electrónico del secretario de la mesa de la convención, el señor John Smoke, en que nos informaban que habían algo así como 16, creo que eran 16 o 15 o 17, reglas del reglamento general que estaban sujetos a un quórum de 2/3. Por supuesto, esto cayó como una bomba, nadie esperaba esto, no había habido discusión de esto. En mi opinión, esa lista del secretario, con todo el respeto que me merece John Smoke, esa lista del secretario era una lista manifiestamente exagerada. En mi opinión, si hay alguna regla que requiere 2/3, es un artículo, o 2 incisos de un artículo y un inciso de otro, porque son las reglas que se refieren a la votación de normas en el Pleno. Pero sobre todo la pregunta fue, ¿quién tomó esta decisión? ¿Es una decisión solo del secretario? ¿Es una decisión de la mesa? ¿Es una decisión de la mesa en sentido estricto, la mesa inicial, Elisa Loncón y Jaime Baza? ¿Es una decisión de la mesa ampliada? Etcétera. Al mismo tiempo, no solo decidió eso respecto del reglamento general, sino también decidió que una serie de disposiciones del reglamento de participación y consulta indígena también estaban sujetos al quórum de 2/3. Y eso entonces suscitó un problema, una queja de los representantes de escaños reservados. La lógica de esa calificación, en el caso del reglamento de participación y consulta indígena, es que los mecanismos que se presentaban en ese reglamento como vinculantes, es decir, como que llevaban a la aprobación inmediata de normas constitucionales, debían ser aprobados con 2/3. Esto, por cierto, este malestar o este desacuerdo que suscitó, o este conflicto suscitado por estos dos correos electrónicos sobre la aplicación de la regla de los 2/3, se hizo presente, estalló, por así decirlo, en la mañana del jueves, antes de comenzar la discusión en general, en una sesión que fue bien tormentosa, que terminó, quizá ustedes lo habrán visto, con algunos convencionales de escaños reservados interpelando públicamente a la mesa desde el hemiciclo, y eso llevó a la suspensión de la sesión. La sesión estuvo suspendida por algo así como, no sé, 2 horas o 3 horas, porque hubo entre medio, o sea, durante la suspensión hubo una reunión de la mesa ampliada que cuenta con representantes de todos los sectores de la convención buscando una solución a este asunto. Y al final, creo yo, por supuesto, hubo un momento bien tenso porque circularon rumores de que había algunas personas, algunos convencionales que habían perdido la confianza en el vicepresidente Baza o en la mesa en general. Pero al final se solucionó todo de una manera bastante razonable. Se reinició la sesión a la 1 de la tarde, se había suspendido, yo creo que alrededor de las, no sé, 11 probablemente. Y la mesa presentó una propuesta. Y la propuesta era que cualquier grupo de convencionales con la firma de 30 de ellos podía hacer una presentación hasta las 6 de la tarde del viernes, hasta el jueves, del viernes, sugiriendo las disposiciones reglamentarias que tenían que ser aprobadas por 2/3 de los votos.
Recordemos que la regla constitucional dice que se aprueban por 2/3 las normas constitucionales y el reglamento de votación de las mismas, o sea, el reglamento de votación de las normas constitucionales. No todo el reglamento, entonces, se aprueba por 2/3. Solo esa parte del reglamento, que es el reglamento de votación. Eh, y entonces la pregunta, a la que le intento responder, a mi juicio de un modo incorrecto, el secretario en su email del miércoles en la tarde o noche, es cuáles son las reglas de los reglamentos que tiene que votar la convención que están sujetos a un quórum de 2/3. Entonces la solución de la mesa ampliada, o sea, una solución consensuada, fue con 30 firmas, cualquier grupo de convencionales haga llegar a la mesa antes del viernes a las 6 de la tarde una lista de las normas reglamentarias que consideran que caen dentro de esta descripción. Son normas que forman parte del reglamento de votación y por lo tanto están sujetas a 2/3. Entiendo, esto era hasta el viernes. Bueno, la propuesta era la discusión entonces del jueves y viernes no iba a implicar votación, no se iba a votar nada, solo se iban a discutir los informes distintos de reglamento, de participación y consulta indígena, de participación, de ética, etc. Y el domingo, perdón, la Secretaría iba a juntar todas las listas, iba a consolidar las distintas listas que fueran presentadas por estos grupos de 30 convencionales e iba a producir una lista maestra y se lo iba a comunicar a toda la convención. Estas son las disposiciones que, según distintos convencionales, requerirían ser aprobadas por 2/3. Y eso se discutiría y votaría el martes. Entonces el martes vamos a tener una sesión en la cual se va a tomar primero la decisión de qué se vota por 2/3 y qué se vota por mayoría, y después se procederá, en aplicación de esa regla, a aprobar, o rechazar, por cierto, por mayoría o por 2/3 los distintos reglamentos o partes del reglamento. Esa solución que fue propuesta por la mesa al inicio de la sesión, al reinicio de la sesión suspendida del jueves, fue aceptada por todos. Creo que hubo algo así, el número no es exacto, pero el orden de magnitud sí, hubo algo así como 9, 8, 10 votos en contra de la propuesta de la mesa, todos los demás la apoyaron. Y eso permitió, creo yo, dar por superado el problema. Después vino entonces la discusión de los demás informes, que en lo que nos pasamos el jueves y el viernes, el resto del jueves y el viernes. Yo creo que con eso la cuestión fue desactivada como conflictiva, va a recibir una solución, que va a estar el martes. Esa solución será más adecuada o menos, o menos adecuada, pero bueno, dependerá de lo que pase entonces, pero ya no veo yo ahí un conflicto esperando estallar. Quizá vale la pena en la discusión, en la mención de los informes que se discutieron, hacer algunas breves menciones. En general, el reglamento general es un reglamento que se discutió, se hicieron varios puntos respecto de él. Hay algunas personas, algunos convencionales o grupos de convencionales que creen que se tomaron algunas decisiones que deben ser corregidas, por ejemplo, que insisten en una idea que a mi juicio es una mala idea, de tener convenciones transversales de ciertas temáticas. Y eso apareció varias veces. Por supuesto, también apareció el tema de los 2/3 y el tema de los plebiscitos dirimentes. Pero en general, la propuesta de reglamento, el núcleo del reglamento propuesto, yo creo que no suscitó conflicto, controversia, como les digo, salvo esos puntos en particular. Después, en el reglamento de ética, el reglamento de ética tiene varias cuestiones que ya en la discusión en general surgieron como problemáticas. Yo no tengo dudas que el reglamento de ética va a ser aprobado, porque la mayoría de los convencionales se manifestó a favor de aprobarlo. Incluso quienes manifestaron reparos en contra de algunas cuestiones, los manifestaron en todo caso como cuestiones que pueden ser discutidas y corregidas en la discusión en particular. En todo caso, cuestiones del reglamento de ética son una definición extraordinariamente amplia de negacionismo, caracterizaciones de violencia de género, violencia de credo, etcétera, que incluyen la omisión, la violencia física, psicológica o emocional, que causa daño físico, psicológico o emocional, y que puede ser realizada por omisión, que también es un problema, y una en que yo me referí especialmente en mi intervención en el Pleno, a una sanción que está propuesta en el reglamento de ética de suspensión del derecho a voz de convencionales en ciertas condiciones.
Por las mismas razones que yo creo que una convención no puede expulsar a uno de sus miembros, no puede privar de derecho a voz a uno de sus miembros. Un órgano elegido no puede quitarle derechos en cuanto a su posibilidad de manifestar su opinión o decidir a sus miembros, porque esos miembros tienen esos derechos en virtud de una decisión del pueblo, no de la convención. En fin, hay esos tres temas, sanciones, negacionismo, definición de negacionismo, y algunas otras cuestiones como las omisiones, etcétera, que van a ser discutidos, y otros, por cierto, que van a ser discutidos en particular, pero el reglamento de ética no tiene mayor problema, creo yo. O sea, va a ser aprobado y yo creo que salvo eso no va a suscitar más cuestión. Hay otras cuestiones importantes en el plebiscito, en el reglamento de participación. Ahí está la cuestión del plebiscito dirimente. Y en el reglamento de participación y consulta indígena, que contiene, creo yo, un modo de consulta que resulta bastante difícil de realizar, primero, y que implicaría, en principio, una transferencia de poder constituyente a una comisión compuesta por escaños reservados que es totalmente creo yo, eh, impropia. Eso suscitó mucha discusión. Entonces, lo primero que hicieron los propios proponentes de este reglamento explicaron que cuando ellos querían decir que la participación era vinculante, no querían decir que fuera obligatoria, querían decir que tenía que ser considerada por la convención. Entonces, ahí hay que poner ojo, y hay que poner ojo al sentido que se le da y a la importancia que tiene esta palabrita que sale cada vez que se discuten cuestiones de participación, vinculante. Eh, quizá después de la discusión de la discusión del martes, en la reflexión sobre la semana 11, podamos tener un minuto para volver sobre esto, porque yo creo que aquí se esconde una cuestión bien importante. ¿Qué quiere decir que un modo de participación, un mecanismo de participación, sea vinculante? Eh, bueno, eso es lo que, en apretada síntesis, aunque este video ya está suficientemente largo, esto es lo que ocurrió en la semana 10. Para la semana 11 viene la discusión y aprobación, la discusión de la cuestión de los 2/3, como ya les dije, y se van a votar por 2/3 o mayoría, según el caso, los reglamentos en general. Es bien importante, en general. Eso no da por aprobada ninguna norma en particular. Todo eso tiene que volver a ratificar, pero después va a haber oportunidad para discutir norma por norma, artículo por artículo. Eh, esa, esa discusión, la discusión en particular, lo probable es que comience la semana subsiguiente. Mañana, la próxima semana va a ser esta discusión en general y va a continuar el trabajo de las distintas agrupaciones dentro de la convención de elaborar sus indicaciones a los distintos reglamentos que van a ser discutidos después en particular. Entonces, para para la semana 11, vamos a poder comentar qué pasó con la regla de los 2/3, con la aprobación en general de los informes y qué se debe venir para la semana de indicaciones, que va a ser la semana de después del 18. Así que por ahora nos vemos. Que tengan unas felices fiestas. Adiós.